desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir
su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Querida Iglesia Cristiana Discipular, hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por este inicio de semana y por la oportunidad de disponernos a escuchar su palabra, siempre con esa expectativa de que nuestra fe sea fortalecida y que Dios nos hable de manera muy personal a cada uno de los que escuchamos y con esperanza recibimos el consejo bíblico. En esta ocasión, a través del canal ICD, que se ha constituido como ya una herramienta que el Señor nos permite para anunciar su evangelio, compartiremos sobre el camino de madurez espiritual. Sin dudas, un camino en el que todos somos ejercitados y del cual debemos conocer el consejo bíblico para continuar creciendo en una fe genuina. Oremos juntos, hermanos, en esta ocasión y pidamos dirección al Señor. Padre, bueno y eterno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti. Presentamos este tiempo, Señor, de reflexión, de meditación, pidiendo la guianza de tu Espíritu Santo y la revelación de tu palabra sobre cada corazón, sobre cada oyente. Gracias, Señor, por hacer de nuestras vidas tierra fértil para la semilla de tu palabra. Así lo oramos y confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Para dar inicio a esta reflexión, le invito a leer en el libro escrito por Santiago en el capítulo 1, al verso 2 al 4, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, amén. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Pablo nos habla de uno de los momentos más complejos en la vida de un creyente. El momento de comprender la conexión que existe entre el encontrarnos en diversas pruebas y el reconocer, aceptar el cuidado de Dios para nosotros. Tener, hermanos, el pleno conocimiento y la convicción de que Dios está presente en medio de nuestras dificultades. Esta verdad marcará la diferencia en momentos de prueba y aflicción. Marcará la diferencia de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a vivir esos momentos de dificultad. Es importante tener un entendimiento claro de lo que nos está sucediendo. Es necesario para nuestra mente, es necesario para el espíritu mismo tener una mirada espiritual, bíblica en ese momento para comprender lo que puede estar pasando en nuestras vidas. Santiago realmente está enseñando que existe un propósito detrás de las pruebas. Él conocía bien lo que estaba diciendo, lo que le estaba aconteciendo a quienes él estaba dirigiendo su carta en ese momento. Y él veía sus propias circunstancias como una prueba para la fe de ellos también. Así es, efectivamente, Santiago sabía que lo que estaba a prueba no era otra cosa que la fe. Este hombre tenía este conocimiento personal por sus propias carencias vividas, sus propias enfermedades soportadas, el maltrato experimentado, el descrédito, tantas cosas que vivió en ese momento que él pudo aconsejarles a través de esas vivencias y de haber contado con la ayuda de Dios en su vida. A la luz de las Escrituras podemos encontrar algunas condiciones sobre esta madurez espiritual de la que nos habla Santiago, condiciones que debemos buscar y debemos experimentar, especialmente al enfrentar los desafíos del tiempo presente. Hermano, le hablo acerca de estas condiciones. En primer lugar, Santiago les habló del gozo en medio de la aflicción. Les dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, no era que la angustia y el dolor en sí mismos
le generarían gozo, sino que los resultados de estas pruebas que atravesaban les podían llevar al gozo pleno en sus vidas, porque Dios estaba presente. Sin dudas, él tenía muy presente que Dios esperaba que esos conflictos los llevaran a todos a crecer en esa madurez espiritual. Ese era entonces el objetivo al que apuntaban las pruebas en su vida. Él lo experimentó. Y ese es también el objetivo para las nuestras. Crecer, ver un crecimiento espiritual, una madurez en nuestro espíritu. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5 también nos enseña la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, nos dice el Señor, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, tenemos una responsabilidad como creyentes, la cual es mantenernos firmes en la fe en nuestro Señor Jesús y en sus palabras para nosotros, entendiendo que pasando el período de la prueba, al permanecer en esa fidelidad, en esa firmeza de nuestra fe, entonces creceremos y maduraremos espiritualmente. Nuestra meta es mantenernos firmes a fin de resistir con la confianza y la paciencia a la que somos llamados para poder obtener el premio que Él quiere darnos. ¿Cuál es ese premio? El ser fortalecidos cada vez más en nuestra fe. En segundo lugar, Santiago les animó a tener paciencia. Les dijo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Era un proceso el que les estaba enseñando Santiago a los creyentes en ese tiempo, y hoy la palabra nos los afirma a cada uno de nosotros, porque tenía claro que había objetivos a través de estas pruebas. Santiago más adelante también les dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Podemos coincidir en que nadie estará contento con el sufrimiento, con la aflicción, que a nadie le gusta el dolor, a ninguno nos gustan las lágrimas o pasar por la angustia. Pero el tema aquí es la meta, ya que siendo cristianos tenemos la mirada en algo que humanamente no podemos percibir ni apreciar y el mundo no puede entender. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo? Crecer y ser fortalecidos. La palabra dice en el libro de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es crecimiento, hermanos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. También podemos discernir que hay un objetivo para Dios en todos estos procesos. La prueba entonces es un medio que Dios utiliza, Él utilizará a fin de brindarnos la posibilidad de lograr ese objetivo. Él tiene una expectativa que esta prueba, este tiempo de aflicción pueda producir en sus hijos, pueda producir en cada uno de nosotros lo que dice Santiago en el verso 4, la obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gloria al Señor por su palabra. Así que la paciencia es un fruto espiritual, el cual está tratado por el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, en los frutos espirituales. Y es la paciencia la que nos permite llegar al gozo en medio de las pruebas.
Cuando estos frutos se ejercitan y se desarrollan, entonces también nos llegará la madurez espiritual, que es necesaria que todos la alcancemos. No tiene nada que ver, hermanos, con lo terrenal. Y es cierto que lo que debemos atravesar para obtenerlo no es nada agradable, pero el creyente que permanece fiel a su fe, a Jesús, ante la prueba, ante la dificultad, con la actitud correcta, lo consigue. Amén. Vemos que como cristianos recibimos una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento acerca del sufrimiento, del dolor, de las pruebas. Cuando sabemos que estamos en medio de una prueba, cuando estamos realmente conscientes de ello, entonces tenemos la capacidad de ver la misma como algo que lograremos superar, porque podemos ver a Dios ahí con nosotros. Podemos vislumbrar sus promesas actuando sobre nuestra condición personal y podemos esperar con paciencia que la mano de Dios se mueve oportunamente. Pero tenemos fortaleza al saber que no pasaremos estas pruebas y aflicciones sin contar con la ayuda de Dios. No las pasaremos solos. Usted debe tener la seguridad que cuenta con la ayuda de Dios en toda su expresión. Amén. ¿Puede usted creerlo? Cuento con la ayuda de Dios en toda su expresión. Hermano y hermana, usted cuenta con la ayuda de Cristo. Dice la palabra que tenemos abogado para nosotros por si erramos, por si nos equivocamos. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Estas cosas nos ha dicho el Señor, hermanos, para que no pequemos en primer lugar. Pero por si alguna razón, alguna circunstancia hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. No estamos solos. En segundo lugar, usted cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, intercediendo por cada uno de nosotros, por si nos confundimos, por si nos equivocamos en el camino. La palabra nos dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo que hoy intercede por nosotros delante del Padre. Y usted también cuenta con la ayuda del Padre, de nuestro Dios amoroso, de Dios mismo. La palabra en 2 Corintios 1:4 nos enseña: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Qué promesa más poderosa para usted y para mí en este día. ¿Qué debemos hacer? La palabra nos llama a esperar, a adoptar una actitud de paciencia, de espera. ¿Y cómo esperamos? El Espíritu nos aconseja a través de Santiago que aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya tribulación, debemos en primer lugar pedir sabiduría a Dios. Mire el verso 5 del primer capítulo de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante ver cómo este versículo concluye esta parte final de Santiago 2, capítulo 1, verso 2 al 4, y termina dando este consejo en esta parte de su enseñanza. Pedir sabiduría, y si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual nos la va a dar de manera abundante y no va a haber reproche. Él nos la dará. No dice inicialmente que pidamos por nuestros problemas, por nuestra dificultad presente, sino que nos dice y nos aconseja a buscar un enfoque del problema solo en la sabiduría de Dios. Tal vez sea porque al obtenerla sabremos qué hacer, cómo dar el siguiente paso, cómo orar, qué postura asumir, cómo ayudar al otro que está en dificultad y cómo hacer todo lo necesario para poder hacer frente a la prueba, a la dificultad. De esa manera Dios nos hablará y nos mostrará el camino. Amén. Y nosotros estaremos preparados para recibir esa dirección cuando hayamos pedido sabiduría. Y en segundo lugar, se nos insta a orar en todo tiempo, por todas las cosas, por todas las personas, por todas las circunstancias. El libro de Efesios en el capítulo 6, verso 18 nos enseña: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Por eso Pablo se gozaba en las tribulaciones, porque experimentó que a través de ellas estaba más cercano a Dios y podía escucharlo con mayor claridad. Podía entender el propósito de su vida y de sus propias aflicciones. Veamos lo que Pablo enseñó también en Romanos 5:3. Él nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En el mismo Espíritu Santo revela esto mismo que estaba enseñando Santiago a través de Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto en los hijos de Dios, porque en lo natural no lo podríamos entender. Segunda de Corintios 4, versos 7 al 9 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Vemos persecución, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esta es la condición del creyente que está adquiriendo madurez espiritual. Esta es la condición del cristiano que está con la certeza atravesando la prueba, el dolor, el sufrimiento, con la certeza de que no está solo, de que Cristo está con él. Amén. Y en el capítulo 7, verso 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, decía Pablo. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Había entendido él que cuando estaba en tribulación estaba más cercano a Dios, a sus propósitos y a entender cada una de sus promesas. Y también en 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 10, esta palabra conocida por todos nosotros: por lo cual, por amor a Cristo, decía el apóstol, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando somos débiles, estamos en la posición de reconocer nuestra debilidad, de reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo reconoce en nosotros la humildad, la humillación, la dependencia de Dios. Y es ahí cuando Dios viene a tomar el lugar que a Él le corresponde. Y entonces, cuando soy débil, soy fuerte, porque es su poder que se perfecciona en esa debilidad. Gloria al Señor. Pablo
No era que estaba loco, sabía bien lo que estaba sucediendo y lo tomaba con honor, lo tomaba como un desafío para él delante de Dios, como algo que se podía superar y vencer porque Dios estaba presente. Y vimos cómo Pablo desafió muchas circunstancias en su vida para dar lugar a los milagros que Dios hizo. Recuerda incluso cómo cantaba con Silas cuando estaba en la cárcel, porque tenía esa seguridad que Dios estaba con él y algo nuevo Dios haría para él. Amén. Por último, podemos aprender algo más. Ciertamente los hermanos en aquel tiempo no se daban cuenta de que mantenerse firmes en la fe en aquel tiempo sería necesario para que la palabra se consolidara y se extendiera de tal manera que usted y yo hoy tengamos la posibilidad de ser salvos, de ser nacidos de nuevo y también de poder recibir la ayuda de Dios a través del cumplimiento de esa promesa y con el testimonio de los que nos han antecedido. Gloria al Señor. En conclusión, hermanos, algo que debemos y que verdaderamente necesitamos saber es que nuestro sufrimiento también tendrá un propósito que va más allá de nuestra propia vida, va más allá de nuestras propias circunstancias, aunque ahora no lo podamos entender. Así que no perdamos de vista el objetivo, sigamos adelante, tengamos fe, pidamos a Dios sabiduría, tengamos paciencia. No desviemos nuestra mirada del Señor, porque Él es la fortaleza de tus días. Amén. Hermano y hermana, le invito a orar en este momento, pidiendo al Señor nos fortalezca en ese poder de sus palabras. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después te dice el Señor que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Amén, porque eso es lo que Él ha prometido. Padre bueno y Dios todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra recibida, por el consejo que has traído, Dios, a nuestras vidas, y Padre, por lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de los oyentes, revelando tus propósitos, Padre, hablando en la condición personal, en la vivencia personal de cada uno, pero por sobre todo poniéndonos a todos, Padre, frente a tu palabra, frente a tus propósitos, Padre, frente a esa esperanza que es Cristo Jesús para nosotros, nuestra vida, Señor. Padre, gracias por la palabra, por el llamado a crecer y a no desmayar. Padre, por esta exhortación, Dios, a persistir en nuestro crecimiento espiritual, en esa madurez que tú quieres formar, hasta que alcancemos, dice la palabra, la unidad del Espíritu, que todos hayamos comprendido, Señor, tu poder, tu amor y tu gracia, y podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto, podamos vivir como Cristo nos ha enseñado y nos ha llamado a vivir. Gracias, Padre, por llevarnos en este camino de perfeccionamiento, por llevarnos a la madurez de nuestra fe, a vivir con mayor identidad como hijos de Dios y ver, Padre, a Cristo como ejemplo, que tanto necesitamos para comportarnos de manera sobria, para dar testimonio delante de ti, Dios, pero también delante de los hombres, acerca de tu poder, de tu fidelidad y de tu obra poderosa en medio de tu pueblo en este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias porque contamos con la ayuda de tuya, Señor, en su máxima expresión. Gracias porque Cristo nos ayuda. Gracias porque tenemos abogado con Él. Tenemos abogado delante del Padre, a Cristo Jesús el justo,
Gracias porque contamos con la ayuda hoy del Espíritu Santo. No es solamente un texto, es una vivencia, es una realidad, es una promesa cumplida para los hijos de Dios en este tiempo. El Espíritu Santo que intercede por nosotros, que nos ayuda, dice la palabra, en nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y pues, ¿qué hemos de pedir? Dice la palabra, como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de ti, Dios. Y gracias, Padre, porque contamos con tu ayuda directa. Gracias, Padre, porque dice la Escritura que tú nos consuelas en nuestras tribulaciones. Y hoy podemos sentir esa consolación, Señor. Gracias porque no estoy solo. Dígale al Señor, gracias porque no estoy sola, porque tú me consuelas en mi tribulación, en mi padecimiento. No estoy solo, porque tú eres mi consolador. Gloria al Señor, podemos proclamar que por amor a Cristo podemos hoy gozarnos en las debilidades. Sí, Señor, en afrenta, Dios, en la necesidad que podamos estar padeciendo, en cualquier tipo de persecución, tentación, Señor, debilidad, en angustias. Padre, hoy nos gozamos, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Padre, perfecciona tu poder, Dios, en mi vida, en mi debilidad, en mis circunstancias. Gloria al Señor por esta palabra y por sus promesas fieles y verdaderas. Gracias, Padre. Oramos por todas las necesidades, Padre, en medio del pueblo, sabiendo, Señor, que tú tienes, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, una provisión especial, espiritualmente, donde hay falta de fe, donde hay falta de sabiduría, donde hay falta de convicción. Tú afirmas, Padre, tu carácter, tú afirmas tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo intercede por cada una de nuestras vidas en este sentido. Y gracias, Padre, porque todo lo bueno, todo don perfecto provienen de ti. Y nosotros recibimos, Padre, todo lo que estamos necesitando de tu mano. Te damos gracias, Padre, por esa promesa preciosa de que no estamos solos. Pues las necesidades, dice la palabra, de este mundo, en el mundo tendremos aflicción, pero estamos confiando porque Cristo ha vencido al mundo. En el nombre de Jesús así lo creemos y oramos. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Dios bendiga a sus hijos en todo tiempo, en todo lugar, y nos ayude a resistir en los momentos de dificultad. Tomémonos de su mano y percibamos atentamente cómo Él siempre está presente. Tengamos por seguro que si nos apoyamos en Él, ciertamente nos llevará a un buen puerto. Gloria al Señor por su palabra. El Señor le bendiga en este inicio de semana. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo
del más alto lugar.